Bendiciones, amados de mi Señor. Les agradecemos a Dios en primer lugar y a usted por nuevamente estar compartiendo esta transmisión y sobre todo estar atentos a nuestras transmisiones desde acá, desde Dios TV, canal 106 de Empresa Telepalín acá en Ciudad de Guatemala, pero a través del Facebook Live también de la página Dios TV Guatemala Internacional. Le bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Palabra, Oración y Milagros. Es un gusto, de verdad es un honor, y quiero agradecerle profundamente a usted que cada vez que nos sintoniza usted comparte nuestras transmisiones en vivo. Muchas gracias de verdad por hacerlo, porque usted le puede salvar la vida a alguien y nos ayuda a evangelizar y llevar este mensaje a muchas personas. Gracias, porque estamos llegando a Ecuador, estamos llegando a Bolivia, estamos llegando a Chile, a Panamá, a El Salvador, a una parte de Costa Rica, hemos estado llegando a México, estamos llegando a muchos estados en Estados Unidos, valga la redundancia, allá en esa región americana, estamos llegando a muchos lugares, gracias a la bendita misericordia de Dios y a usted que comparte las transmisiones también. De verdad, muchas gracias, y estamos llegando a España también para la gloria del Señor. Así que muchas gracias a cada área, a cada lugar acá en nuestra bella Guatemala, que usted también nos sintoniza. Muy bien, queremos entrar en materia en esta hora. Si usted recuerda, hemos estado hablando con relación a la sanidad interior. Ya tenemos ahí un par de programas con relación a esto. Y el Señor nos ponía en nuestra meta, o sea, en nuestro corazón, hermano, esa meta de poder a usted, de poderle compartir conforme la palabra del Señor, algo que está en la voluntad de Dios, y es que nosotros seamos libres en Él. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Todo empieza desde el alma, hermano. Usted y yo somos resultado, somos producto de nuestra alma. Pero también usted y yo somos producto en este tiempo presente del pasado que usted y yo vivimos. Ahora, Dios quiere cambiarnos el futuro. Si nuestro pasado fue oscuro, fue incierto, fue doloroso, hermano, fue atribulado, fue, no sé, usted póngale la palabra, y eso está trayendo a su vida en este tiempo un caos. No le haya solución, no haya salida, no le haya remedio al asunto, una enfermedad, un problema financiero, material, su negocio, sus finanzas, hermanos, su familia, sus hijos, y usted sabe que esto es producto del pasado, hermano. Eso es lo que tiene en su presente. Dios quiere cambiarlo, Dios quiere darle un futuro mejor, un futuro glorioso en Él, pero necesitamos aplicar la palabra del Señor, y a través de ¿qué? De ser conducidos a la sanidad interior y a la liberación de nuestra vida. Así que, mire, si usted hoy está sintonizando por primera vez o perdió la noción de esto, métase ahí a la página de YouTube de Dios TV Guatemala. Ahí quedan los programas semanalmente grabados, sino también a la página personal mío de Facebook, Ministro Alfredo González, o Somos el Lugar de Refugio, y ahí también queda grabado, y usted puede retornar y empezar a seguir la secuela con relación a esta serie de sanidad interior. Hoy quiero tratar una de las puertas, yo le he llamado una de las puertas a la liberación interior, y en todas las áreas de nuestra vida. Esta es la puerta para muchas sanidades. Es la puerta para su libertad económica, su libertad financiera. Es la puerta para que usted pueda ser libre de maldiciones, de heridas, de tantas cosas en su vida, hermano. Y usted pueda empezar a vivir, a ser tratado en su alma y a empezar a vivir esa prosperidad en su alma, que le va a traer una prosperidad espiritual, pero también una prosperidad física. Y cuando le hablo prosperidad física, le estoy hablando de una sanidad, de una libertad, de un gozo, de una alegría, hermano, porque sí se puede en Cristo Jesús. Así que, gloria a Jesús. Comparta esta transmisión si está siguiendo la transmisión en vivo, o si la está viendo en YouTube, hermano, compártale a alguien esta palabra, porque le va a servir. Amén. Así que, gloria a Jesús, vamos a dar inicio y bienvenido. Muy bien, yo quiero hablar de la falta de perdón. Hoy en día, uno de los mayores problemas en el cuerpo de Cristo, escuche, en el cuerpo de Cristo, es la falta de perdón. No le estoy hablando a la gente que no tenga el conocimiento de Dios, le estoy hablando a gente cristiana, a gente creyente, a gente que ya recibió a Jesús en su vida, ¿sí?
Entonces, uno de los mayores problemas, hermano, es la falta de perdón en el cuerpo de Cristo. Ahora, esto trae como consecuencia que los creyentes heridos hieran a su vez a otros. Mire, esto es bien fuerte, hermano. Un alma herida, un corazón herido, una persona herida va a buscar herir a otros por causa de la herida que está pasando, que tiene en su alma y en su corazón. Qué fuerte eso, es una realidad. Ahora, esto trae, dice, ahora, la falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo. Escuche, por eso le hablo que la puerta, el perdón es una puerta. El perdón es una puerta para libertad, para sanidad, para muchas cosas de bien. Pero una falta de perdón también es una puerta a que el enemigo se meta y no hacer bien. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Téngalo por bien claro eso, hermano. Entonces, la falta de perdón es una puerta que se abre al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual primeramente, luego emocional y termina físicamente. Esa es la línea de tiempo o la que actúa el enemigo cuando encuentra una falta de perdón en el corazón del hombre, en el corazón humano. Empieza a destruir espiritualmente. Lo primero que una falta de perdón, una herida en el corazón que aprovecha el enemigo para entrar por ella, es destruirnos espiritualmente. Si logra destruirnos espiritualmente, y escuche qué significa eso de destruirnos espiritualmente, significa separarnos de Dios. Una falta de perdón en nuestra vida, el enemigo lo va a usar para destruirnos a través de separarnos de Dios. Y si logra separarnos de Dios, hermano, a través de esa falta de perdón, de esa herida, entonces como consecuencia segunda va a tener que nos va a destruir emocionalmente. ¿Cómo sucede esa parte emocionalmente? Sí, cuando ya no queremos saber nada de nadie. Peleamos con Dios, ya no vamos a la iglesia, peleamos con el pastor, peleamos con los hermanos, peleamos con la familia, peleamos con todo el mundo. Y entonces nos destruimos a nosotros mismos con la ayuda del enemigo emocionalmente. Entramos en depresión, en soledad, en rechazo, en amargura, en autodesprecio. Hermano amado, nos desvaloramos, etcétera, etcétera. Pero ese es el objetivo del enemigo, y la puerta es la falta de perdón. Y esto, primero, la muerte espiritual. Segundo, la muerte emocional nos lleva a la muerte física o a la destrucción física en este caso. Ahora, muchos se encuentran hoy ya en ese límite, en esa parte de la destrucción física. Una falta de perdón es la que te tiene enfermo, con diabetes, con enfermedades del corazón, con enfermedades en los huesos, llámese artritis, llámese reumatismo, que te tiene enfermo del colon, que te tiene enfermo de situaciones internas como los riñones, como el hígado, como el vaso. Hermano amado, escuche lo que le estoy diciendo. Esa es la obra del enemigo: robar, matar y destruir. Una falta de perdón, hermano, es la puerta que el enemigo usa para destruirnos en las tres áreas: espiritual, emocional y físicamente. Y hoy muchos están heridos, destruidos o destruyéndose, hermano, físicamente, porque no solamente se manifiesta a través de una enfermedad, sino que también en pobreza, en miseria, en escasez, y trabajas y luchas y no le miras fruto a lo que tú haces. Es una realidad, pero eso lo hace la falta de perdón, es la puerta. Ahora, ¿cómo se cierra esa puerta? Pues perdonando. Es perdonando. Así como se abrió, de la misma manera tiene que cerrarse. Ahora, para que usted pueda entender eso, ahora necesito enseñarle qué es perdonar. Escuche el concepto de qué es perdonar, aprenda.
Perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido. Mire, el perdonar es liberarnos espiritualmente de toda aquella persona, razón o circunstancia que el enemigo usó para destruirnos o causar una herida para destruirnos en nuestro corazón. Cuando usted y yo tenemos una falta de perdón, así como la vida del ser humano, dice Eclesiastés que es como un hilo de plata, invisible que no se ve, pero cuando ese hilo de plata es cortado, se acabó la vida. Ishkamik, ahí se murió. La falta de perdón, cuando hay una ofensa, cuando hay un rencor, cuando hay un resentimiento, esto se convirtió en una amargura, en odio. Hay un hilo transparente, hermano, hay un hilo invisible entre mí y la persona que me ofendió, o entre la persona que yo haya ofendido. Entonces hay un lazo invisible, una cadena invisible, hermano, que me tiene atado a la persona. Ese lazo o esa pita transparente, esa cadena que me tiene atado a esta persona, me hace falto de libertad. Y la falta de libertad, en la falta de perdón, valga la redundancia, va a provocar odio, rencor, resentimiento. Pero eso es consecuencia de esa herida, de esa ofensa que el enemigo está usando, pero me tiene atado a la persona que me ofendió o que yo ofendí. Entonces, cuando yo perdono, hago libre a la persona espiritualmente. Escuche, la falta de perdón y toda herida del alma es una situación espiritual, porque tiene que ver de una manera interna. Físicamente se vuelve, pero ya en la tercera fase, pero empieza por algo que no se ve, es espiritualmente, es interno. Entonces, el perdonar es hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido. 2, es soltar a quien nos causó daño. 3, es dar por cancelada una deuda que teníamos pendiente con alguien. 4, es tomar la decisión de absolver a uno como un acto voluntario, no se basa en las emociones. Wow, eso es fuerte. Mire, entonces número 1 es liberarnos espiritualmente de ese lazo invisible, esa cadena que nos tiene atado al que nos ofendió o al que nosotros ofendimos. 2, es soltarnos de eso, porque a donde vayamos, escuche, para que usted me pueda comprender, hay gente que está atada a alguien, que por ejemplo, mujeres o hombres, que hubo alguien que abusó de ellos sexualmente cuando eran niños o en alguna etapa de su vida, ya sea niño, joven o adulto, o aún hasta en el matrimonio. Cuando alguien abusó de usted emocionalmente, físicamente, y usted no perdona, hay una herida en su corazón, pero hay un lazo invisible que lo ata a esa persona. ¿Cómo se manifiesta? Porque usted, 1, no tiene paz en su corazón. 2, usted tiene traumas de esa violación, de ese abuso, de esa situación que usted le hicieron en el pasado. 3, usted no puede ni ver, ni mucho menos se le puede mencionar el nombre o ver a esa persona, porque la sangre se le calienta y empieza a pasar algo en su ser, a sacar resentimiento, odio, rencor, hasta el deseo de matar o destruirlo. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo tal vez me fui al extremo con una violación, pero hay muchas maneras. El rechazo, por ejemplo. El rechazo es el cerrajero de todas las enfermedades del diablo. Porque el rechazo, mire qué es lo que hace un cerrajero. Usted pierde la llave de su casa, de su carro, y llama a un cerrajero. ¿Qué él hace? Hacer la llave. Él es el experto en hacer llaves para abrir puertas. El rechazo es el cerrajero del alma. ¿Qué quiere decir? Que por medio del rechazo entran todas las enfermedades y demonios al cuerpo, al alma del ser humano.
Ahora, el rechazo es la mayor arma de desprecio, de humillación, pero de días del alma que tiene el hombre, que tiene el ser humano. Dígame usted que está ahí en sintonía en este momento. ¿Quién de ustedes no fue rechazado? Yo fui rechazado desde el vientre. Yo fui rechazado desde niño. Fui rechazado desde mi edad de juventud. Y fui rechazado en mi edad adulta también. ¿Quiénes me ocasionaron esos daños? Sí, mi padre me ocasionó esos daños emocionales en mi vida, con muchos traumas que yo vi en mi hogar, con mi madre, con mi padre. Pero también empecé a sufrir un bullying por mi forma de ser, aún por mis lentes que yo usaba en aquel tiempo, hermano. Sí, que aquel tiempo a mí me hacían bullying y me herían emocionalmente y me tenían bajo en autoestima. Porque me decían sobrenombres y yo tenía mi autoestima bien baja y yo me lo creía y me sentía mal y yo estaba encarcelado en eso por el rechazo. Estaba herido emocionalmente y sin Cristo era peor. Luego tuve que salir de mi casa forzado prácticamente. Yo ya no quería estar en mi casa forzado prácticamente por la violencia que yo veía y por el último trauma que me ocasionaron a mí, donde casi me matan. Pero entonces caí a merced del diablo que me estaba esperando en el mundo. Y entonces escogí a alguien que no era la voluntad de Dios y me terminó de destruir mi vida emocional. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo sufrí violencia en todas las etapas. En la prenatal, en la de niño, en la juventud, en adulto y en matrimonialmente. Sufrí rechazo y muchas cosas más. Por eso yo me volví violento, por eso me escondí en el licor, por eso empecé a hacer cosas indebidas, por eso empecé a hacer un montón de situaciones que no eran mi naturaleza, sino que eran producto de ese rechazo, de esos traumas, de esas heridas que yo tenía en el corazón. Pero cuando llegué a Jesús, entonces entendí, hermano, que así como yo le abrí la puerta, o se me hizo que se abriera la puerta, yo llegué un momentito a odiar a mi papá, yo llegué un momentito a odiar a medio mundo, llegué a odiar a mi pastor, llegué a odiar a mucha gente que me hizo daño, que me marcó en mi vida. Pero solamente me di cuenta que me estaba haciendo yo daño cuando empecé a tener síntomas de enfermedad en mi cuerpo. Empecé a sentir síntomas de mal en mi corazón, taquicardias, punzadas, me faltaba la respiración, empecé a tener problemas estomacales, gastritis y otras cosas más que empezaron a ser producto de situaciones emocionales que yo tenía a causa de esos traumas que yo vivía, del odio, del rencor y resentimiento que yo estaba pasando. A causa de esas situaciones. Ahora, pude comprender qué era el perdón. Y sabía que mientras yo no perdonara, yo iba a estar todavía atado a esas personas. Con ese lazo invisible, con esa cadena invisible. Entonces, cuando entendí de parte de mi Padre, mi Señor me enseñó que era el perdón. Y tuve que empezar a perdonar. Y se volvió bien duro. ¿Por qué? Porque yo tuve que perdonar a aquellos que me hicieron daño. Pero dije, ¿pero por qué? Si ellos fueron los que a mí me hicieron daño, porque yo tenía que perdonar a ellos si yo no les hice nada. Pero en Dios así es. Esa es la ley, ese es el principio de Dios. No esperar a que te pidan perdón. Tú ve, porque el que necesita ser sano era yo. Yo era el que necesitaba ser sano. ¿Sabe? Yo le digo algo y así es el caso de mucha gente. Hay gente que te dañó, hay gente que te lastimó, que ¿sabes qué? Ya ni viven porque se murieron. Y ya como ya se murieron, ellos ya no sienten nada independientemente de dónde estén. Pero ellos ya no sienten nada, ellos ya no viven, ya no existen. Pero mucha gente que todavía está atada a muertos. Es que mi viejo muerto, es que esa mujer muerta, o sea, ellos ya no sienten, pero seguimos atados a ellos. ¿Por qué? Porque hay un hilo invisible por la herida, por la lastimadura que nos hicieron. El muerto ya está muerto. El que tiene que tomar cartas eres tú, soy yo, rompiendo a través del perdonar. Entonces el perdón lo que hace es romper, es hacernos libre de ese lazo. Se rompe ese lazo y entonces cancelamos deudas. Entonces
absorbemos, o sea, nos declaramos libres, no procede más esas situaciones en contra de nosotros, sino que automáticamente rompemos ese lazo y quedamos libres, pero tenemos que perdonar. Ahora, lo importante de esto, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? ¿Ah? Que el perdón tiene que ser genuino, de corazón, no solamente por cumplir. No porque no tiene que ser de una manera emocional o sentimental, no funciona. O sea, la clase de perdón que Dios quiere, la misma clase de perdón que Él usó con nosotros cuando Él nos recibió, perdonándonos todos nuestros delitos y pecados, limpiándonos, hermano. En Mateo 18:35 hay una historia, y creo que ya se la referí. Mateo 18 está la historia del amo, el Señor, está el siervo y el consiervo. El amo un día dispone a hacer cuentas con sus criados, con sus siervos y consiervos. Pero había uno, dice la escritura, un siervo del amo, que le debía una cantidad de dinero exagerada. Entonces dio la orden y dijo: llámeme al siervo y lo vamos a meter preso a él, a su esposa y a sus hijos, y vamos a tomar todas las propiedades que le pertenecen, porque no hay manera que nos pague. Entonces los hizo esclavos de él. Entonces dice que el siervo vino, se postró delante del amo y le empezó a suplicar y le dijo: por favor, amo, dame tiempo. No tengo cómo pagarte la deuda, pero dame tiempo, yo te voy a pagar. Y entonces dice que el amo, movido a misericordia, le dijo al siervo: ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda, no me debes nada. Ni vas a ser mi esclavo, ni tu familia, ni nada, ahí está, todo es tuyo, no me debes nada. Entonces dice que el siervo salió del palacio y en la calle se encontró a su consiervo. Y este consiervo le debía una mínima parte nada más. Cuando lo vio, dice la escritura, se abalanzó en contra de él, lo agarró del cuello, lo empezó a ahorcar y le empezó a golpear y le dijo: págame lo que me debes. Entonces el consiervo dice que se postró a sus pies y le empezó a clamar y le dijo: Señor, perdóname, pero no tengo cómo pagarte, dame tiempo, pero te voy a pagar. Y entonces dice que este siervo no tuvo compasión de su consiervo, dice que lo tomó, se lo llevó a los alguaciles y lo metió preso. Entonces vino otros siervos más que vieron toda la escena y fueron con el amo y le empezaron a contar todo lo que pasó. Y entonces el amo se enojó y dijo: tráigamelo para acá. Cuando lo tenía enfrente le dijo: siervo malo, ¿cómo es posible? Le dijo, que no pudiste ser movido a misericordia, así como yo tuve misericordia de ti. Por lo tanto, dijo, llamen a los alguaciles, désenlo a los verdugos y que los verdugos lo metan preso y que lo torturen ahí y que no salga hasta que pague el último cuadrante que me debe. Y eso fue lo que hicieron. Entonces dice en Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el gran problema del cristiano hoy, que no ha hecho suya esta palabra. Pero hoy mucho cristiano en la iglesia está enfermo, está pasando situaciones duras. ¿Sabe por qué? Por no perdonar. Por no perdonar. Tiene odio y rencor y resentimiento en su corazón, hermano. Aún lo ha manifestado en la misma iglesia. Le cae mal el pastor, le cae mal la pastora, le cae mal los líderes, le cae mal el hermano que está a la par, hasta la forma de vestirse, hasta la forma en que camina, hasta la forma que habla, hasta la forma que hace, que porque da, que porque no da, que porque hace, que porque no hace. Hermano, mire, es lo que está en su corazón y no perdona. Ah, pero ahí está, aquí estoy, Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor por mi culpa, Señor. Padre, óyeme. Por eso es que no te oye el Padre. Por eso es que no recibe lo que necesita el Padre darte, o lo que sus promesas. ¿Por qué?
Porque aunque lea la Biblia, aunque ores, hermano, aunque levantes tus manos, adores, prestes un privilegio o aún predique la palabra, pero si todavía tienes algo contra alguien, hay una falta de perdón en tu corazón. ¿Y sabes qué? Dice la palabra: así también hará el Señor. Escucha, es que esa parte me impactó mucho. De la misma manera hará Dios, no el diablo. Dios entregará al verdugo, y verdugo significa atormentador. Dios te entregará a los verdugos para que te atormenten en una cárcel. ¿Por qué? Por no perdonar. Y eso es lo que el cristiano no cree. Ay, es que Dios es amor. Sí, pero también es fuego que consume. Y Dios es justo. Entonces es justo que si tú perdonas, también Él te perdona, y Él no habrá problema en Él de darte vida, darte salud, darte esa vida en abundancia que Él ha prometido. Pero si tú no perdonas, aunque digas que eres hijo de Dios, discúlpame, Dios no va a actuar contigo injustamente. Él va a actuar justamente. Entonces no perdonas, yo no te perdono. Entonces, ¿cuál es tu castigo? Verdugos. Verdugos. Y Dios mismo te entrega. Fuerte. Entonces el perdonar es hacerte libre, es soltar, hermano, pero no por emociones, sino por convicción, por decisión, por amor y obediencia a Dios, santo Dios. ¿Qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó mire, no es esforzarse por olvidar lo que pasó. Muchos quieren olvidar. ¿Y qué hacen? Irse a una cantina, comprarse una Subrava. No les es suficiente la que tiene en su casa. Se va a comprar una Subrava y empieza a echársela. ¿Y por qué estás chupando, mano? Para olvidar las penas. ¿Y vos, y por qué andas con otra mujer y no aprendiste allá? Es para olvidarla. Es que un clavo saca otro clavo. Mentira del diablo. Mentira. Eso no es cierto, hermano. No puedes olvidar. Escuche, no puedes hacerte que engañarte a ti mismo o esforzándote en olvidar algo si no has perdonado primero. Tampoco es negar la ofensa. No, todo bien. No, tranquilo. Aquí nada, suave. Pero por detrás, te hierve la sangre. Entonces no es negar la ofensa recibida, ni tampoco pretender que el tiempo borre el pasado o borre lo ocurrido, porque eso no es verdad. El tiempo no borra nada. El tiempo lo único que hace es, santo Dios, es envejecerte, hermano. O que se cumplan los planes de Dios, todo lo que el Señor ha estado escrito. Pero para sanar heridas, eso, el tiempo no se hizo para eso. Para eso está la sangre de Cristo. Para eso está el sacrificio que Jesús hizo. Entonces perdonar no es ignorar lo que pasó o tratar de olvidarlo. No es disculpar. No es tratar de olvidar. No es tratar de ocultar. Pero tampoco, hermano, es disculpar. No, yo te disculpo. Perdón solo a Dios. No, esa es la peor mentira que el diablo te puede poner. No, perdón solo se le pide a Dios. No, que te perdone Dios porque yo no. Estás condenado a que los verdugos te atormenten. El Señor te dio perdón para que tú perdones. Aquí no es que solo Dios perdone y el tiempo borra las heridas. Mentira. Eso no es perdón, el querer olvidar. No. Ahora, tratar de olvidarlo no es disculpar de palabras al ofensor, ya que usted le dice a alguien que lo ofendió, te perdono, pero no hace eso de corazón, usted no está perdonando. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Esto me impactó, esto me gustó mucho de esta lección. La falta de perdón entra por una ofensa, pero esa ofensa es una carnada que te echa el enemigo. Escuche lo que le estoy diciendo. Dice Mateo 18:17. Escuche lo que dice Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
porque hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18:6. Hay del hombre por aquel vengan los tropiezos. Oiga lo que le estoy diciendo. Alguien herido con una falta de perdón le puede servir de tropiezo a alguien más. Y delante del Señor, eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa terrible. Hay de aquel que sirva de tropiezo para alguien de mis pequeños. Y una falta de perdón, una herida en el alma, hermano, una cuenta no resuelta, te puede servir de tropiezo para alguien más. Un ejemplo tan suave: el esposo quiere servirle al Señor, pero una herida en la esposa le puede servir de tropiezo a ese varón para servirle a Dios, porque le quiere hacer la vida imposible, a modo que no vaya a la iglesia, o lo empieza a celar, empieza a ponerle obstáculos. Pero también es viceversa. Cuando ella quiere esforzarse en la iglesia, hay de aquel hombre que le sirva de tropiezo. ¿Por qué? Por celos, o por una herida, o por algo que tenga en su corazón. Porque hay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo a uno de mis pequeños. Una falta de perdón se puede convertir en que seamos una piedra de tropiezo. Y hay de aquel, dice la palabra, hay de aquel. Por eso hay que perdonar, por eso hay que libertarse, por eso hay que romper esas situaciones y dejarse sanar las heridas, hermano. La palabra tropiezo u ofensa proviene del griego escandalón. Palabra tropiezo, ofensa, viene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. Mire, ese término griego escandalón significa trampa o carnada. O sea, que una falta de perdón que es provocado por una ofensa. De eso vamos a tratar el próximo programa también, la ofensa. Porque la ofensa es la carnada que usa el enemigo para provocarte esa herida, esa lastimadura, y que se convierta en una falta de perdón. Para los que han pescado, usted sabe que necesita que un hilo de pescar, una caña de pescar, pero en ese hilo usted le pone un anzuelo. Regularmente es una punta así doblada, una punta así doblada con mucho filo. Puede ser sencilla o doble. Usted agarra una lombricita, un pedazo de carne, un pedazo de pescado, lo pone ahí, lo tira. ¿Cuál es el objetivo? Pescar, agarrar un pez más grande, ¿sí o no? Cuando viene el pez y abre la boca, y por comerse la carnada, lo agarró el anzuelo. Y el problema es que ya no se puede soltar. Entonces el que sintió el jalón lo empieza a atraer hacia él, y entonces lo saca, fue pescado. Así es una ofensa en el corazón del ser humano. El enemigo te va a usar la ofensa como carnada para que tú y yo caigamos, y entonces provocar la herida, la lastimadura, y entonces ahí es donde empieza la destrucción a través de la falta de perdón. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué poderoso! Ahora imagínate, ponle tu nombre a esa carnada. Ponle tu nombre a la carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad. No, eso mejor me lo salto. Ahora, nosotros los creyentes debemos aprender a cubrirnos de las ofensas, y esto se logra haciendo uso del amor. Sí, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando alguien lo ofende, el problema no necesariamente radica en la otra persona, sino en nosotros mismos. Oiga eso. Por eso necesitamos estar llenos de la palabra, estar llenos de la presencia de Dios, estar llenos del amor de Dios, hermano, porque todo el amor de Dios va a cubrir multitud de faltas. ¿Qué quiere decir? Va a hacer de que aunque nos quieran herir, aunque nos quieran lastimar, aunque vengan palabras o situaciones carnadas que el enemigo va a enviarnos, como ya conocemos, nosotros no tan fácil vamos a caer. Y entonces el amor de Dios nos va a hacer ¿qué? Nos va a servir de escudo. ¿A través de qué? De perdonar. De perdonar. De perdonar, hermano. O muchas veces, mire, quedarnos callados, pero no agarrarnos
Sí, de tomarnos a pecho la ofensa. Porque si usted la toma a pecho, ¡fua!, ya estuvo, se vuelve en una herida. Se volvió en una herida para usted. Ahora, el problema no radica en la persona que te hiere. No radica en la persona que te ofende. No, radica en ti y en mí. Porque en nosotros está la capacidad y el poder de recibirlo o rechazarlo, hermano. Así de sencillo. Pero entonces, para rechazarlo, necesitamos estar cubiertos del amor de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, y tener este conocimiento que las ofensas o toda situación que venga a querernos lastimar simplemente es una carnada que el enemigo quiere usar en contra de nosotros. Amén. Santo Dios. Ahora, ¿cuál es la raíz de la ofensa? Escuche, usted necesita conocer esto. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La raíz de la ofensa, número uno, es la falta de identidad. La falta de identidad. Y la segunda es la inmadurez. ¿Por qué la falta de identidad? Hermano amado, la falta de identidad es lo primero que el enemigo ataca en todo el ser humano, en toda la creación, desde el vientre de nuestra madre. Por eso es que usa como agente principal a nuestra madre, a nuestro padre o a gente alrededor, o el ambiente en que nosotros nos desarrollamos, para empezar a crearnos identidad dentro de nosotros. El enemigo, él te conoce de la eternidad, y él sabe a qué fuiste llamado, para qué fuimos escogidos en Dios. Entonces, el objetivo del enemigo desde el vientre es dañarte tu identidad, para que tú no entiendas, no conozcas, no sepas o no entiendas, no tengas la revelación de qué te llamó Dios, para qué te puso Dios en esta tierra. Entonces, mira, algo así tan sencillísimo. Mira pues, ¿cómo te puede dañar en tu identidad? Tu esposa está embarazada, pero como padre yo anhelo un hombre. Y yo quiero varón. Y empiezo a hablarle como varón. Mi príncipe, mi hermoso, mi futbolista, mi adorador, mi esto. Y empiezo a ministrarle. Te quiero mucho. Bueno, usted sabe cómo hacerlo, Pero cuando le hacen el primer ultrasonido a su esposa a los 3-4 meses, resulta que su varón es nena. Y entonces vino la frustración del mundo para mí como padre, porque yo quería varón, no quería nena. Entonces, mira mi amor, mi esposa, mira mi amor, una nena. ¿Qué? Yo no quiero nena, yo quiero un varón. Es que las nenas son chillonas, las mujeres solo pistos son, las mujeres esto y esto. Oiga mis palabras, oiga lo que estoy diciendo. Desde ese momentito, yo se lo digo a mi esposa, desde ese momentito yo estoy empezando a atacar la identidad de esa pequeña. Y entonces, ¿por qué? Ya empecé a rechazarla. Entonces ya ataqué su identidad. Aparte de eso, hubieron 3 meses antes que yo empecé a hablarle con nombre de varón. Mira, tú te vas a llamar, tú vas a hacer esto. Lo empecé a tratar como varón y no como nena. Entonces ya estaba yo creando dentro de él una identidad, no de nena, sino que de varón. Y después lo rechacé. Nació la nena, pero como yo quería varón, no quería nena, solo por compromiso o lo que sea, yo la abrazo y esto, pero yo quería un varón, no quería una nena. Entonces, como ya ya se sembró algo dentro de ella como varón, y ya hubo un rechazo, entonces ella no quiere jugar con muñecas, ella quiere jugar con carritos. Ella no quiere zapatos de nena, ella quiere zapatos de hombre. Ella no quiere por su vestidito, ella quiere su pantalón. Ahora, ¿por qué razón? Porque yo ya le dañé su identidad. Ese fue el propósito del enemigo, en ponerme eso a mí. Yo fui el agente para empezar a destruir su identidad. Resulta que cuando ya es jovencita, solamente quiere estar jugando con los hombres, solo quiere estar jugando con situaciones de hombre, quiere caminar como hombre, quiere ser como hombre. ¿Por qué razón? Porque su identidad fue dañada desde el vientre. Sí, por mi deseo y por mi rechazo. El problema es cuando ya ella crezca. Si yo no le sano su identidad, entonces
ella no va a sentir atracción, ay santo Dios, por mujeres, perdón, por hombres, porque es mujer, sino que ella va a sentir atracción por mujeres, porque ella se va a creer varón. Mire hasta qué punto se puede dañar la identidad. Y hoy la identidad de muchos hijos de Dios está dañada porque desde el vientre fueron rechazados, desde la niñez fueron rechazados. Sos un animal, no servís para nada. Vos lo vas a hacer cuando seas grande, chalamilero vas a ser, prostituta vas a ser, nadie te va a aguantar, nadie te va a querer, nunca vas a vivir feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Usted le crea identidad a su hijo y también le declara su destino. ¿Me explico, hermano? ¿Sí me entiende el ejemplo? Entonces hoy mucha gente, escuche, la raíz de las ofensas, de las heridas del alma y de la falta de perdón es porque no tienen una identidad. Por eso es que hay muchos hijos de Dios que no se han creído que son hijos de Dios, porque si se creyeran y estuvieran firmes en su identidad como hijos de Dios, entonces tomarían las promesas del Padre, tomarían el sacrificio de Jesús y harían suya propia lo que Jesús hizo por ustedes. Pero como no creen que son hijos, aunque lo digan de palabra nada más, pero como tienen un alma herida, tienen heridas en su corazón, tienen traumas del pasado, tienen secuelas del pasado, hay falta de perdón, entonces su identidad no la tienen, no tienen un fundamento como hijos verdaderos de Dios. Por eso es una de las raíces de las ofensas. Como hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, sabemos el Padre que tenemos y sabemos de nuestro hermano mayor, el que pagó por nosotros, y sabemos quién es el Espíritu Santo. Santo Dios, no me quería parar mucho ahí. Y la segunda cosa es por la inmadurez. ¿Por qué todavía nos alcanzan las ofensas? Porque somos inmaduros. A pesar de que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años en el evangelio, pero seguimos siendo enanos espirituales, bonsai espirituales, porque no hemos crecido. Todavía nos tienen que cambiar pañal, nos tienen que dar leche. Entonces cuando no hay madurez, hermano, perdón, no hay madurez en el creyente, en la persona, es fácil de lastimar, es fácil de engañar, es fácil de ofender. Entonces esas son las dos causas, las raíces de las ofensas. Uno, tenemos nuestra identidad dañada, no hemos entendido quiénes somos en Dios. Y dos, somos inmaduros espirituales. Wow. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? Ya me ganó el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Número uno, desobedecemos a Dios. Dios dijo: den de gracia lo que de gracia han recibido de mí. Si hemos recibido el perdón por gracia, también por gracia tenemos que darlo. Entonces el perdonar no es una opción, es un mandato de Dios. Entonces una consecuencia de no perdonar es desobediencia a Dios. Usted puede verlo ahí. Si usted no perdona, usted ya fue perdonado por Dios, pero si usted no perdona a sus semejantes, a su mujer, a su marido, a sus hijos, al que le hizo daño, discúlpeme, usted está violando un principio de Dios. Usted está siendo desobediente a Dios, porque Dios dijo: así como yo los he perdonado, ustedes también tienen que perdonar. Número dos, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Cuando hay una falta de perdón, una de las consecuencias es que el enemigo toma ventaja en nuestra vida. La puerta está abierta, entonces él se mete. Él se mete. La falta de perdón es una puerta que abrimos al enemigo para que entre y destruya nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud y muchas otras cosas más. 1 Corintios 2:11. Por falta de tiempo no se lo leo. Ahora, tercera cosa, otra consecuencia por no perdonar: nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón hace que Dios no nos escuche nuestras oraciones. Solo con el hecho de que yo como esposo esté peleado con mi esposa y vaya a orar, yo tengo estorbo en mis oraciones. Una falta de perdón, una raíz de amargura, un odio, un rencor, un resentimiento hace que Dios no nos escuche, ni mucho menos nos responda a nuestras oraciones. 4, Dios no recibe nuestras ofrendas. Sí,
una falta de perdón, una cuenta pendiente, una raíz de amargura, un odio, un rencor, hace que aunque usted diezme, aunque usted ofrende, aunque usted dé, hermano amado, no tenga el fruto que debería tener. Siembran mucho, pero recogen poco. ¿Por qué razón? Porque yo estoy lejos de su corazón, solamente estoy en su boca, dice el Señor en el libro de Ageo. Miren, una falta de perdón, una raíz de amargura, alguien estorba en tus ofrendas, en tus finanzas, hermano. No prosperas y entra el devorador. Y no solo el devorador, entra el despojo y empieza a meterte pobreza, miseria, escasez, hasta que perdones, hasta que arregles tu cuenta. Rápido. Siguiente. Dios nos entrega a los verdugos. Ay, santo Dios, ¿qué dije? Sí. Cuando usted y yo no perdonamos, Dios nos entrega a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos en este tiempo? Demonios. ¿Y qué hacen los demonios? Atormentarte, torturarte. Cuando tú no perdonas, le das cabida, le das autoridad al demonio que te esté torturando. Duermes y sueñas con el problema con el que te ofendió. Y esto donde vayas, te va a estar ahí en tu mente diciendo, torturándote y diciéndote un montón de cosas que te hieren tu alma, que te hieren tu corazón. Eres entregado a las enfermedades, a la pobreza, a la miseria, a la escasez, para que seas torturado. El comprar medicina, ir al médico, los dolores, hermano, que no es suficiente esa tortura. Ay, santo Dios. Pero eso pasa cuando no perdonamos. Es que es la voluntad que Dios me tiene así. Dios me permitió, me mandó esta enfermedad. Sí, te la mandó de plano porque no has perdonado, porque no quieres sanar tu corazón, quieres seguir estando ahí herido, lastimado. Ese es el problema. Siguiente. La fe es anulada. El odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón te bloquea tu fe. Te bloquea la fe. Es imposible creerle a Dios cuando estamos heridos, porque de una fuente no pueden brotar fe o resentimiento. Escucha, tu fe es bloqueada. Entonces es imposible creer a Dios, porque de una fuente no puede salir o fe o resentimiento. No puede, hermano. O sale fe o sale resentimiento. De ti y de mí depende. Siguiente, el amor es anulado. Ay, santo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero, ¿sobre quién viene el amor de Dios? Sobre aquellos que se arrepienten y viven, reciben el amor de Dios. Y por amor perdonan, liberan, viven. Entonces, el perdón es un acto de amor. ¿Por qué? Porque fue lo que recibimos del Padre. Entonces, si tú no perdonas, no amas. ¿Y a quién tienes que amar? ¿A quién dijo Jesús? Es fácil decir te amo. No, hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves? Si al que ves y al que te hizo daño no lo puedes perdonar. Ahí está, anula el amor. Y la última, Dios no nos perdona si no perdonamos. ¿Sí? Y esto el Padre hará. Si tú no perdonas, entonces tampoco el Padre te perdonará. Wow. Santo Jesús. Wow, santo Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Llegué hasta donde tenía que llegar. La siguiente vez vamos a ver las consecuencias de la falta de perdón. Hermano amado, yo le invito a que empiece a hacer una lista. Traiga a memoria los recuerdos de esas situaciones del pasado y empiece a anotarlas. Y cuando terminemos esta situación, vamos a hacer un acto profético de rompimiento. Sí, de rompimiento y de libertad a través de esto, de las personas que le han hecho daño. Aunque le duela, aunque les lastime, aunque lo odien, que sea, escríbalo. Solamente es usted y Dios, escríbalo. Escriba nombre, escriba apellido, escriba razón, escriba fecha, escriba todo. Escriba. Sí, y cuando yo le diga, vamos a aplicar el perdón en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene alguna duda, ahí está mi número de WhatsApp, escríbame por favor. Estoy para atenderle, ¿sí? No me pida que le visite ahorita, hermano, por favor, estoy saturado, no porque no pueda, o mejor dicho, no porque no quiera, sino que no me queda tiempo. Pero el teléfono aguanta, hermano, los mensajitos aguantan, ¿sí? Gracias a Dios por esos benditos medios. Pero sigamos la secuela de los programas y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Amén.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu grande amor. Oro porque esta palabra llegue al corazón de mis hermanos y que hoy, Padre eterno, les empiece a hablar. Señor, solamente es una pequeña parte, nos falta mucho, pero gloria a Dios porque empezamos. Hermano amado, le bendigo con todo mi corazón, gracias. Y ya sabe, por favor, apóyenos. Apóyenos, hermano, con la compra de las listas, por favor, para ese evento el 25 de marzo. Ayúdenos, va a ser de gran ayuda. Un saludo, un abrazo. Soy el ministro Fredo González y esto fue Palabra, Oración y Milagros. Y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones. Gracias, Lester.